Tractable. Finalmente revisaremos un ejemplo un tanto más complejo, que puede ayudarte a comprender cómo es que la digitalización de un producto o solución puede ser algo relativamente simple o algo más complejo. Tractable es una empresa de desarrollos tecnológicos enfocada en la industria de seguros. Quizá te ha sucedido que o conoces a alguien que ha pasado por un accidente vehicular en el que su automóvil sufre daños que deben ser reparados. Tradicionalmente, el proceso para lograr que el auto dañado sea reparado consiste en reportar a la compañía de seguros el accidente, que un empleado de la compañía aseguradora registre y documente el accidente e indique a qué taller puede ser llevado el vehículo para evaluar los daños. Una vez que los daños han sido valorados, el presupuesto se entrega a la compañía de seguros, que indicará si la reparación quedará cubierta total o parcialmente. Hasta entonces se sabrá si el vehículo será o no reparado. Un proceso considerablemente largo, ¿no lo crees? Tractable, buscando resolver este problema, digitaliza el proceso por medio de inteligencia artificial, logra ofrecer una solución que facilita la forma de registrar el accidente y evaluar los daños al vehículo, disminuyendo considerablemente el tiempo y mejorando la satisfacción de los clientes de las aseguradoras. Tractable is an AI company that develops algorithms to help the world recover faster from accidents and disasters. Today, we work with insurers and collision repairers in over 10 countries across North America, Asia, and Europe. Car accidents are overwhelming and impact millions of lives every year around the world. Our belief is that when accidents hit, the response could be 10 times faster thanks to AI. Assessing damage to the vehicle is a crucial step in unlocking funds and processing a claim. With Tractable, it starts with a photo evaluation. For many insurers, this means that when an accident occurs, the policyholder will call to start a claim, at which point the claims representative will send a link to open our application. Via our app, Tractable's AI guides the user on what pictures to take and carries out live quality control to ensure the data collected is good enough to produce an estimate. Once the photos are uploaded, the AI quickly scans all the images and identifies the parts it can see. Next, it evaluates the photos for damage severity and determines which panels require replacement or a repair. The AI estimates the amount of labor hours needed, including the removal and installation of parts and any necessary blending or paintwork. For replacements, the AI generates a part price, which is sourced from our industry partners in real time. In the end, the AI will generate an initial cost estimate that can be used by the carrier and the repair shop. Now you can see in just a few seconds that the AI can understand a claim just like a human expert. It can do this because we've trained it on millions of cases and fine-tuned it within our own auto appraisal and machine learning teams. Accordingly, it is capable of evaluating damage to dozens of parts on any year, make, model from around the world. This AI has been deployed in the United States, Canada, and across Europe and Asia. Insurers are using it to help realize their end-to-end digital strategies. Adopting it can expedite the appraisal process and allow for improved first notice of loss triaging and earlier parts ordering and repair scheduling, which can cut cycle times from weeks to days. Ultimately, this is about enabling a more seamless claims experience to help drivers recover more quickly from accidents and disasters. La solución de Tractable consiste a su vez en dos soluciones para las que hubo que idear el proceso de digitalización. Una solución web para que los clientes de las aseguradoras puedan reportar el accidente sucedido. Necesitaron definir la infraestructura y el sistema operativo que les permita registrar los datos de la aseguradora del asegurado de su vehículo, además de la información de cada accidente que cada usuario registre, por ejemplo, fotos del accidente y de los daños de su vehículo. Para esto necesitaron elegir la infraestructura y plataforma necesarias, una nube, servidores, bases de datos, firewalls para protección de datos, sistemas operativos, etc. Una solución inteligente artificial. Por medio del análisis de las fotos del daño del vehículo se puede evaluar el daño, estimar un costo y decirle al cliente si el seguro le cubrirá el costo total de reparación o no, así como indicarle qué taller podrá atenderle para su reparación. Como podrás imaginarte, esto a nivel digital es mucho más complejo.
Piensa tan solo en que todas las imágenes de todos los autos que tengan un accidente deberán ser almacenadas y procesadas para identificar las partes del auto que fueron dañadas y el costo que tendrá repararlo. Ahora suma todos los tipos de vehículos que deberán ser capaces de identificar y analizar: autos compactos, camionetas, vehículos de lujo, etc. El algoritmo de inteligencia artificial que se usa para lograr esta solución ciertamente requiere de una definición digital donde un conocimiento técnico más profundo será estrictamente necesario. ¿Qué te parece? Como puedes ver, las oportunidades que la digitalización genera son inimaginables, y es por ello que muchas empresas nuevas y existentes han encontrado la manera de crear múltiples negocios y productos digitales que brindan a sus clientes directos e indirectos soluciones confiables. Pero ¿cómo lo logran? Como lo revisamos inicialmente, es necesario idear, diseñar e implementar una estrategia de digitalización, no importa si la solución ya existe o está siendo creada. Para ayudarte con este ejercicio, descarga Transformación Digital en Acción y analiza las 3 grandes preguntas con las que se debe iniciar el proceso. ¿Por qué debemos migrar a lo digital? Conciencia digital. ¿Cómo será nuestro futuro digital? Visión y estrategia digital. ¿Cómo enfrentamos nuestro futuro digital? Transformación digital. Inicia, idea, diseña, implementa y opera. Estas grandes preguntas deben tratar de responderse lo más detalladamente posible. Aunque no se cuente con el conocimiento técnico, el detalle en la respuesta será parte de la definición de la estrategia. Con esta definición se puede buscar ayuda especializada en digitalización, por ejemplo, con alguna empresa desarrolladora de soluciones tecnológicas que sea capaz de definir cómo se podría llegar a materializar las respuestas planteadas desde el punto de vista técnico. Actividad integral. Podrás notar que este semestre, comparado con los anteriores, demandó mayor análisis de tu parte. Los temas revisados son un poco más complejos, pero muy importantes para desarrollar tu capacidad de tomar decisiones acertadas al momento de llevar a la realidad cualquier solución que hayas creado. Es momento de poner a reto tu aprendizaje. Utiliza esta oportunidad para reflexionar en los conceptos nuevos que conociste en el semestre, pero también en recordar lo que hasta ahora has aprendido en semestres anteriores. No dudes en repasar el material de semestres anteriores para lograr completar esta actividad integral lo mejor que puedas. Recuerda que tú debes ser tu propio evaluador. Exige de ti mismo lo que sabes que eres capaz de lograr. El reto que deberás completar es el siguiente. Contexto. Después de al menos 4 meses de intensas negociaciones con los laboratorios internacionales a cargo de la fabricación de la vacuna contra el virus COVID-19, México por fin cierra su acuerdo para la compra de 58 millones de dosis de la vacuna para su distribución entre la población mexicana. Ahora el reto consiste en que la distribución de la vacuna se realice de manera incluyente, que la logística de distribución y administración se haga de forma responsable, sin desperdicios ni errores evitables, y finalmente que se lleve un control de los posibles efectos secundarios o colaterales que pudieran presentarse en la población que recibe la vacuna. Esto con el fin de atenderlos de manera oportuna, documentar cada caso y mantener informada al resto de la población. Términos y condiciones de participación. Las vacunas serán distribuidas en toda la República Mexicana a través de 32 centros especializados destinados específicamente para administrar la vacuna. La empresa que dirige es la responsable de comunicar, convocar y manejar ordenadamente en cada una de estas 32 localidades a cada uno de los adultos entre los 29 y los 75 años de la localidad para ser vacunados. El gobierno, preocupado por la inclusión, ha establecido las siguientes condiciones para tu logística. La comunicación y convocatoria debe considerar personas con capacidades especiales. Debes asegurarte que personas con problemas de audición, visión, problemas motrices y o que hablan algún dialecto deben ser capaces de comprender y seguir las instrucciones para quedar registrados y recibir la vacuna de forma ordenada y eficiente. Cero residuos. Todos los materiales e insumos que utilices deberán ser reciclables y o de bajo impacto para el ambiente. Al completarse el ciclo de vacunación, todos los desechos y basura no deberán pesar más de 150 kilos. Por cada 5 kilos adicionales, serás penalizado con un descuento de tu paga. El
80% de los proveedores a quienes compres insumos o servicios deberán pertenecer a la comunidad en la que te encuentres y deberán a su vez cumplir con la política de cero residuos. En conjunto, el desperdicio de desechos generados por todos tus proveedores al producir o generar los productos o servicios que te brinden no deberán superar los 80 kilos. Por cada 3 kilos adicionales serás penalizado con un descuento en tu paga. Finalmente, deberás concentrar los siguientes datos de cada una de las personas vacunadas y deberás disponibilizar una forma práctica e inclusiva de mantenerlos comunicados, con un número de ayuda y resolución de dudas en caso de que alguien sufra algún malestar o efecto secundario de la vacuna. Recuerda que debe ser inclusivo. No olvides que en algunas comunidades el acceso a Internet podría ser limitante. Para cerrar tu participación como el responsable y principal consultor del gobierno, deberás entregar lo siguiente: estrategia de comunicación y convocatoria. En un máximo de 3 hojas proporcionas el flujo de comunicación que seguirá tu estrategia y el listado de proveedores e insumos que necesitarás. No es necesario que especifiques qué proveedores, únicamente debes especificar qué producto o servicio te proveerán. En un apartado especial, deberás entregar el paso a paso que se aplicará para atender a personas con necesidades especiales tales como discapacidad visual, auditiva, motriz, que no hablen español y o cualquier otra. Si consideras necesario tener más de un apartado adelante, detalla lo que consideres necesario para que los evaluadores de tu propuesta tengan muy claro cómo es que estás resolviendo el problema. Plan de control y manejo de residuos. Este plan debe describir una clara identificación de los residuos que esperas generar y qué tratamiento les darás para cumplir con la condición de cero residuos. Por último, pero igual de importante, deberás mostrar un prototipo mock-up de la solución que utilizarás para la administración de la información, el registro y seguimiento de todas las personas vacunadas y las reacciones o efectos secundarios que pudieran presentar, así como las soluciones de comunicación que aplicarás para dar atención necesaria de manera oportuna y resolver dudas. Importante, para esta solución deberás proveer el detalle de infraestructura tecnológica, requerimientos técnicos que utilizarás para gestionar y garantizar la seguridad de la información. Recuerda que toda la información que recopiles debe ser protegida, pues es de carácter confidencial. Si llegara a exponerse, será acreedor a una multa. Echa mano de los diversos toolkits que te hemos dispuesto hasta ahora para armar tu propuesta y entregables. Estamos seguros que tu propuesta logrará que en un tiempo récord México quede vacunado y libre de coronavirus. La estrategia digital formará una parte muy importante de una solución o un producto digitalizado, pero sigue siendo una parte del negocio. No debes perder de vista que la digitalización se integra con tu estrategia de negocio, de mercadotecnia y organizacional. En el siguiente esquema encontrarás una forma rápida de visualizar los puntos más estratégicos de tu negocio que no deberás olvidar al desarrollar una estrategia de digitalización. Estrategia de digitalización: competencias digitales, Big Data, tecnología, aplicación, controladores de la transformación digital, experiencia del cliente, inteligencia del cliente, optimización de la segmentación de los grupos objetivos con la ayuda del análisis basado en datos y comportamientos de clientes, cadena de valor digital, enriquecimiento digital de ventas, marketing y una experiencia multicanal fluida, gestión de la relación con el cliente, suministros de servicios de cliente individual basado en datos y comercio a través del canal, excelencia operativa, gestión del rendimiento, apoyo de decisiones a través de análisis en tiempo real y aumento de transparencia, digitalización de procesos, aumento de rendimiento y ampliación de servicios, así como reducción de costes a través de digitalización de procesos, automatización de procesos, aumento sistemático de la eficiencia a través de la automatización inteligente de procesos de transacción, organización y cultura, competencias digitales, formación de los trabajadores y preparación de la infraestructura digital, comunicación, herramientas, interconexión, establecimiento de nuevas formas de cooperación ágiles e interconectadas entre trabajadores, clientes y colaboradores. Innovación: incremento cultura de innovación por el saber hacer existente con nuevas tecnologías y aplicaciones para desarrollar nuevas ideas. Transformación: creación del modelo de negocio, integración digital física, acceso a clientes, ampliación de inteligencias.
Felicidades, has concluido este cuarto semestre sumando aprendizaje y con mejores competencias para innovar soluciones a problemáticas actuales relevantes. No olvides seguir internalizando todos los conceptos que hemos visto y que veremos en los siguientes semestres. Solo eso te permitirá ser el mejor creador de soluciones. Hasta la próxima. ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi casa nuevamente. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN desde la ciudad de Atlanta, donde vivo desde hace más de 23 años. Y estamos con muchas noticias últimamente. Parece que las noticias políticas de Estados Unidos van paralelas al tema de las noticias con respecto a la vacuna y son positivas las noticias con respecto a la vacuna. Siempre decimos que lo tenemos que tomar con cautela y existe cierta reticencia por parte de algunos, sobre todo en forma no científica. Cuando uno va a redes sociales, los comentarios de la gente es no, ya voy a esperar que los demás se den la vacuna, después vamos a ver qué pasa y ahí recién me pondría yo. Ese no es mi caso. Yo, en cuanto salga, y si es posible la de Pfizer, ahí estaré. Pero vamos a hablar del tema de la logística y vamos a comparar cómo está Latinoamérica, porque muchas veces, por ser Estados Unidos el centro del mundo en todo aspecto y la potencia número uno indiscutida en este momento, se enfoca mucho en la situación de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con Latinoamérica? ¿Cuál es la logística que hay detrás de ello? ¿Cuál es la estrategia que está establecida? Vamos a hablar con el doctor Antonio Trujillo. Él es profesor asociado de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, nada menos, desde Baltimore, en Maryland. ¿Cómo le va, doctor? Muchísimas gracias, Guillermo, por invitarme a tu programa. Me va muy bien. Antes de empezar a profundizar en la logística tanto de Estados Unidos como América Latina, yo creo que una nota de optimismo es pertinente en relación a la vacuna. Primero, se logró el desarrollo de una vacuna muy efectiva, por arriba del 90% en un tiempo muy rápido. Ahora, esto no debería olvidar que esto es consecuencia de años anteriores, claro, de un trabajo entre el sector público y el sector privado. Desde que empezó en el 2002 la primera virus relacionado con el corona, después en el 2012 y después en el 2020. Cada 10 años viene este virus y cada vez más fuerte. Entonces, un esfuerzo que culmina en esta operación rápida, el Warp Speed, que se llama en inglés, del desarrollo de la vacuna. La segunda cosa que quiero decir es que es una vacuna efectiva a diferentes edades, a diferentes grupos y con alta efectividad. Y la tercera cosa que creo que es interesante antes de entrar en el tema de la logística es que se usó una nueva plataforma para desarrollar esta vacuna. Se llama el mRNA. Es una manera diferente de hacer vacunas. Entonces, algo que es muy importante que tu audiencia entienda es que con esta nueva plataforma se ha logrado, tanto la de Pfizer como Moderna, se han mostrado resultados muy similares. Hubiera sido muy preocupante si la efectividad hubiera sido distinta. Entonces tenemos una vacuna efectiva, una vacuna con una nueva plataforma que es muy prometedora en un futuro. Se necesitan 2 dosis, se necesita tecnología para vacunar. Vacuna y vacunación es distinta, pero quería empezar con esta nota positiva. Hay una buena noticia que es producto de un esfuerzo del sector privado y del sector público. Ahora viene, doctor, además, a lo largo del tiempo, de las distintas entrevistas que llevo a cabo con genetistas, epidemiólogos, la comunidad científica en general, porque hicimos mucho hincapié en eso desde el principio, y yo recuerdo cuando todavía estábamos en el CNN Center, y yo descubría que la imagen del doctor Anthony Fauci era la de líder a quien seguir desde el punto de vista científico, yo hacía mucho hincapié en no prestar atención a los políticos, sino a los científicos. Y viendo cuando, frente a una conferencia de prensa de los distintos países, la que manejaba el contenido era un científico y no un político, era la que más confianza me daba. Y no estaba equivocado. Entonces hacía mucho hincapié en eso y por eso recurrimos a los científicos y también le explicamos a la gente, doctor, por algo que es evidente para muchos hoy, sobre todo los que estamos más centrados en años, que con estas teorías conspirativas que se basan en la lectura de títulos o la manipulación de alguna
noticia, la edición de algún contenido, etcétera, la gente pierde confianza. Y de ahí se desprende eso de, no, yo no me voy a vacunar hasta que no ver qué le pasa a los demás, etcétera, etcétera, que son cuestionamientos que en otro momento podrían tener fundamento, pero hoy son infundados, porque el esfuerzo fue global, la tecnología, de hecho, es multidisciplinaria y hay distintos tipos de vacuna. Y como siempre aclaramos en el aire, no se le va a inyectar el virus a una persona, sino una modificación. Algo que va a confundir al sistema inmunológico, lo va a hacer despertar y defenderse como si fuera el virus. Entonces, me parece que eso... ¿Usted qué opina con respecto a eso? Sí, excelente. Hay una vacuna que sí es la manera tradicional de un virus de menos concentración, pero estas primeras vacunas que han salido es este nuevo software, mandarle un mensaje a las células para que reaccionen sin necesidad de inyectarte el virus, lo cual es de nuevo muy innovador. Ahora, en relación a tu pregunta, sí ha habido una presión política, pero al final las instituciones en los países desarrollados, y me refiero a Estados Unidos, que es el país donde vivo, han funcionado. Teníamos las instituciones que salvarían y que harían este proceso científico, han funcionado. El FDA, el Federal Drug Administration, implementó el proceso, lo implementó a tiempo, a pesar de las presiones, y los expertos han analizado los datos, y el análisis de los datos ha sido protegido de la presión política y ha resultado en lo bueno, en las tres cosas positivas que le dije. Ahora, es muy importante tener en cuenta que en una pandemia es una externalidad, y las externalidades, por lo general, se pueden manejar de una manera descentralizada, que es como el sistema de precios. Imagínense el cigarrillo. Yo subo los impuestos y la gente deja de fumar, y el efecto negativo que yo tengo en otros baja. Pero en el caso de la pandemia, yo no puedo poner un precio para que tú te mantengas a una distancia, yo no puedo poner un precio. Claro. Entonces se necesita el gobierno, se necesitan las instituciones. Y tenemos que volver a confiar en la profesionalidad de las instituciones, en el conocimiento. En los líderes que van a ganar en este proceso son los líderes que usaron el conocimiento, que han usado la ciencia. Y ahorita viene el conocimiento no solo para desarrollar la vacuna, ese es un problema, pero ahora viene lo que en inglés algunos llaman el last mile problem, que es cómo llegar a la vacunación, que tiene la parte de llegar la vacuna a precio bajo o a ningún precio a los centros de salud, y por el otro lado convencer a la gente que la mejor opción es vacunarse para lograr controlar la pandemia de una vez y volver a la nueva situación de que todos podamos salir, de que todos podamos trabajar, de que volvamos a lo que conocíamos antes pre-pandemia. Fíjese, doctor, que estábamos hablando hace unos meses de que no vamos a volver a la normalidad, sino que iríamos hacia una nueva normalidad. Y en las últimas semanas se está cambiando ese concepto. Yo estoy escuchando a mucha gente, aún del mundo científico, decir que vamos a volver a la normalidad. Por lo tanto, es también bastante estimulante saber que se tiene confianza en que podremos, por supuesto, vamos a ser más digitales, más remotos, y va a tomar tiempo, y me parece bárbaro. Como decía el otro día el doctor Jorge Dotto, un genetista argentino, decía, nos hemos vuelto más asiáticos por el tema del uso de la máscara. Fantástico, porque yo, como soy alérgico, era el único que usaba máscara antes de toda esta pandemia, y me sentía raro cuando salía a la calle. Tenía miedo que pensaran que yo estaba enfermo. Y ahora es bárbaro que hayamos perdido ese tipo de barreras, ¿no?, culturales, etc. Doctor, recién mencionó un término, dijo este periodo se lo conoce en inglés. ¿Cómo es el término en inglés? El last mile problem, o sea, ya desarrollaste la vacuna. Last mile problem, claro. A la gente, o sea, ya tienes el último ajuste, la recta final. No vale ajuste, pero la analogía que te puedo poner, imagínate que quieres llegar a un estadio, el GPS te va a llevar cerca al estadio. Me haber inventado el GPS, claro, te lleva cerca al estadio, pero tu problema es conseguir la silla 44B. Claro. Ese es tu puesto para ver el juego. El GPS ya no te va a servir, te sirven otras cosas, y es lo que podemos hablar. En relación yo creo que la experiencia que hemos tenido nos va a servir para entender que las enfermedades infecciosas son muy importantes, que la salud pública, entender la salud pública, prepararnos para un nuevo evento de esta manera, ser flexibles y actuar. Porque va a haberlo, va a existir.
es lo que va a permitir a las sociedades continuar. Y como dices, Claro. han habido innovaciones muy rápidas, no solo en vacunas, en tratamiento, en la manera como hemos entendido la relevancia de la salud pública. Además, porque no había información y se iba incorporando a medida que uno avanzaba en la pandemia. Tal es el caso de, por ejemplo, el uso del Remdesivir, y al principio que muchos pensaban que iba a ser una curación milagrosa y nada tenía que ver con la curación, etcétera. Pero fuimos todos aprendiendo la diferencia entre bacteria y virus, por ejemplo, y sobre todo el índice de efectividad que usted hacía hincapié al principio, que es muy importante. Porque los científicos nos dicen que la vacuna, por ejemplo, contra la influenza, tiene un 40, 50% de efectividad. Acá estamos hablando de más de un 90%, y no es una, son varias. Entonces le quiero preguntar, aquellos que están, sobre todo en algunos países que no son Estados Unidos, que ya se aseguró 200.000 dosis de la vacuna, ¿no? Porque además van a ser varias dosis, no va a ser una sola, tiene que haber refuerzos. Pero 200.000, dije, 200 millones quise decir, cuidado, 200 millones. Una persona que está en cualquier país de Latinoamérica ahora y piensa, ¿y por qué a mí me lo van a dar si seguramente yo, como vengo de un país latinoamericano, voy a estar último? ¿Esa persona puede tener confianza que en los próximos meses tendrá a su disposición una vacuna o no? Al igual que el primer mundo. Sí, bueno, te quería decir antes de entrar a ese tema una cosa importante que creo que los países de América Latina van a aprender. Ahorita en los Estados Unidos viene el proceso de vacunación. Los países van a tomar decisiones en quién vacuna primero. En los Estados Unidos se hicieron criterios en base al riesgo, no en base al contagio. Entonces, por eso estamos empezando por la gente mayor, la gente que está recluidas en casas de cuidado del adulto mayor, los trabajadores en sitios riesgosos. Y esos son los primeros, se va a hacer rápido. Pero después viene el problema más importante, que es llegar a los centros de salud, a los CVS, a todo esto donde se haga la vacunación. Tienes que llegar con la menor cantidad de fricciones para que el precio sea cero. Ahora, vacunar a 200 millones de personas va a pasar como cuando empezó la pandemia, que no teníamos ventiladores, que no hubo coordinación, que hubo problemas de fricciones de precio. Entonces, de todo ese proceso, estos países va a haber difusión de conocimiento y estos países se van a beneficiar. ¿Cuál es la mejor tecnología para la tecnología de logística para mover? ¿Por dónde empezamos primero? Todo eso, no solo la vacuna, sino todo el conocimiento que se va desarrollando en vacunación se va a trasladar a estos países. La otra cosa que es importante es cómo pagar, cómo establecer contratos para que estas vacunas se puedan comprar en gran escala. Entonces, ¿cómo hacen esto los países? Yo creo que los países de alto desarrollo deberían de apoyar a los países de bajos ingresos para que este proceso de vacunación ocurra. Entonces, bueno, les conviene, ¿no, doctor? Para lograr la inmunidad en manada les conviene, porque si no... Exacto. Hay una externalidad entre países. Si tú estás mejor, yo voy a estar mejor y el comercio internacional Exacto. va a crecer. Entonces, primero es apoyar financieramente para que estos países puedan comprar en volumen. Entonces, de manera de que garantizar que si yo te compro tales cantidades de dosis, tú me das tal precio. Entonces, eso es importante que los países de América Latina lo están haciendo, o los países en el mundo en general, a través de instituciones muy importantes que tenemos que volver a creer en ellas y confiar en ellas, como la Organización Mundial de la Salud y sus capítulos en América Latina y en otros sitios. Porque esas organizaciones están viendo también los datos y están estableciendo maneras contractuales financieras que garanticen volumen y precio. Entonces, esa es la mejor manera. Ahora, un país X, México o otro país grande puede decir, no, pero yo puedo pagar más y salirme de la cola con respecto a lo que quiere la organización global. Y eso también estaría permitido. Entonces, para resumir, yo creo que hay enseñanzas, que tu difusión de conocimiento en el proceso de vacunación y también está en el proceso de adquisición de la vacuna. Yo creo que muchas veces los medios de comunicación hablan más de cómo estos países van a hacer para pagar, cómo estos países van a generar ahorro interno, dinero de afuera para pagar por esta vacuna. Yo creo que los sistemas financieros, los sistemas organizacionales son importantes, pero quiero también hacer énfasis que es muy importante los sistemas de vacunación. Por ejemplo, estas vacunas requieren 2 dosis. Hago la primera, ¿cómo sigo el contacto para que hagas la segunda? Ya tenemos cierta infraestructura porque se hizo lo que se llamó el contact tracing en estos países. Quizás esa infraestructura se puede usar para subir
el cumplimiento con la vacuna. Por ejemplo, ¿cómo es la mejor campaña de comunicación? Tú lo decías antes, hay claramente tres grupos. Hay un grupo que no importa lo que le diga, no se va a vacunar. Hay un grupo 2 que si le digo la información correcta, sí se va a vacunar. Y hay un grupo 3 que no importa lo que le diga, sí se va a vacunar. Doctor, lo interrumpo un segundito. Seguro. A ver, ¿qué pasa en estos países que tienen una posición económica un poco más precaria y de golpe Rusia o China penetran en las relaciones con estos países y la gente dice, mi gobierno me va a dar la vacuna rusa? Y bueno, hay signos de preguntas con respecto a la transparencia, tanto en China como en Rusia. ¿Qué le decimos a esa gente que dice, yo voy a esperar, porque la verdad la vacuna rusa, qué sé yo qué tiene adentro? Porque es una realidad, porque eso es algo que se puede palpar en la gente. ¿Qué se le puede decir a esa gente? Sí, estoy de acuerdo. Mi área donde quiero establecer es mejorar la salud pública. Los líderes en estas regiones tienen que mejorar los centros primarios para hacer la vacunación, que esta vacuna llegue. Esa parte es muy importante. Ahora, la parte de trust, de confianza, es fundamental. Yo creo que las instituciones internacionales en generación de confianza en estos países son fundamentales. Yo creo que en este proceso de decisiones tener el apoyo técnico de la Organización Mundial de la Salud y de este tipo de organizaciones es fundamental. Yo creo que los líderes de estas regiones van a generar más confianza en la medida que se apoyen del conocimiento, que sean más transparentes. Entonces, tú me dirías a mí... ¿Y quién va a ser el líder a nivel global? Yo creo que la Organización Mundial de la Salud juega un papel vital aquí. Uh-huh. Yo creo que las organizaciones financieras internacionales también deberían jugar un papel fundamental, porque este proceso de vacunación va a requerir dinero, apoyo en dinero, quizás de organismos multilaterales, y en este sentido los organismos multilaterales no solo es dar dinero, pero también asistencia técnica. Y yo creo que los líderes políticos, tanto centrales como descentralizados, juegan un papel fundamental en generar la confianza. Tal vez ahora con el cambio de gobierno en Estados Unidos y exista un poco menos de politización del mensaje, tal vez haya más tranquilidad a nivel global, ¿no? Si de pronto los CDC en Estados Unidos o universidades como Johns Hopkins y tantas otras, sin recibir ningún ataque ni ninguna maniobra como para dañar su credibilidad, mandan un mensaje y además apoyan físicamente, como Estados Unidos a través de los CDC hicieron tanto por el SIDA en África durante el gobierno del presidente George W. Bush, por ejemplo. Tanto hicieron con respecto al ébola, malaria, y tanto el SIDA, en muchísimas partes de África. Tanto hicieron ahora en estos últimos años con respecto a los últimos problemas en Latinoamérica. Se me escapa en este momento cuál era el problema. No me acuerdo el nombre de la enfermedad. El Zika fue un problema importante. El Zika, exactamente. Zika, que en Brasil fundamentalmente. Tanto hizo el CDC para ayudar. Entonces, si de golpe se recupera todo ese vínculo positivo científico, social, combinado con lo económico, realmente sería un éxito. Yo estoy totalmente de acuerdo y yo creo que la manera de generar confianza es a través de este proceso, donde haya también fortalecimiento de las instituciones nacionales, pero apoyo orientado a generar confianza en la autoridad, en las personas que están tomando decisiones. El proceso tiene que ser transparente, los líderes políticos tienen que ser transparentes, pero estamos en este proceso y de nuevo decía que aprender del proceso de vacunación le va a llevar a estos líderes políticos a poder hacerlo mejor. Eso es una de las importancias de la transferencia de conocimiento, que aprendamos de los errores de los que empezaron primero. Y aquí esto va a ser un proceso que yo quería decir otra cosa. El proceso de vacunación es una actividad que tú la aprendes en la medida que la vas haciendo. Entonces claro, es esperable que al principio vas a tener muchos cuellos de botella y en la medida que lo vayas haciendo mejor. Todos los sistemas van a pasar por ese proceso.
costos muy altos al principio y aprendo. La manera de bajar esa curva en el sentido de que tanto costo al principio asumo es aprendiendo este proceso de flujo de información que pasa a través de estas instituciones. Así que, pero el liderazgo político es fundamental en el manejo, es una paradoja, porque en el manejo de una enfermedad infecciosa, el liderazgo político, la cooperación y coordinación entre los entes centrales y descentralizados, el manejo de las expectativas es fundamental. De esto no se puede salir sin un sector público competente y fuerte. Y además mancomunado, ¿no? Porque evidentemente acá el objetivo es lograr la inmunidad global, para lo cual se necesita un 60% de gente vacunada. Y para lograr ese número, Estados Unidos solo no lo puede hacer, China solo no lo puede hacer, India solo no lo puede hacer, Rusia solo no lo puede hacer. Por lo tanto, acá se van a ver los verdaderos líderes, porque además hay, usted como economista, doctor, hay tan fuerte es el vínculo de la salud pública con la salud económica, es tan fuerte que si verdaderamente no hay una acción en conjunto por parte de los líderes, de los poderosos, la verdad que yo tengo confianza en que se va a lograr, porque es para el interés de los poderosos también, ¿no? Para el interés de todos, yo creo que al principio de esta pandemia se creó el dilema de abro la economía sin estar pendiente de la salud pública o solo salud pública sin la economía. Y supimos que los dos extremos no tienen sentido. Salud pública sin economía no hay salud. Y economía sin carrera de salud pública no hay economía, porque no hay expectativa. Entonces, como decías tú, para todos los mercados y los mercados globales, que se genere una expectativa de mejoramiento en la salud pública es lo que primero tiene que suceder para que crezca la economía. De manera que este trabajo en conjunto, este trabajo donde el liderazgo es fundamental, es muy importante. Y la otra parte es, para que lleguemos a la inmunidad de grupo o de rebaño, como se dice en español, es muy importante que también continuemos con los esfuerzos de salud pública en la medida que vamos vacunando. Con estos esfuerzos de salud pública, de usar la máscara, el higiene, el distanciamiento, va a tomar tiempo antes de que podamos dejar estas medidas, porque en la medida que tú bajes el contagio, ese efecto de la vacuna va a ser aún mayor, llegaremos a la meta más rápido. Así que esto es un esfuerzo que va a tomar tiempo, pero que han venido pasando cosas positivas. Lo último que te quería decir, que los países también tienen una incertidumbre, que es cuál vacuna adoptar más rápido, porque hay otras en la cola, hay 5 en la cola, y hay 5 en la cola donde a lo mejor la tecnología de refrigeramiento puede ser menos necesaria. Hay otras que significa que sea una sola dosis. Entonces, esto es un proceso que todavía requiere de conocimiento, de nuevos datos, para tomar las mejores decisiones. Puedo tener un primer grupo donde se hace con esta vacuna de 2 dosis, pero puede pasar una innovación a finales del 2021 que cambie el juego. Claro. Como pasó en los test. Cuando empezamos en esta idea, el test era el PCR, que se llama, que descubría el virus, o que tú generaste los anticuerpos que tuviste el virus. En cuestión de 6 meses se generaron 3 o 4 tecnologías para hacer el test más rápido, y esto ha cambiado la manera ha permitido que la curva de hacer testing a la población aumentara muy rápido, casi exponencialmente. Entonces, a lo mejor en la vacuna va a pasar otro proceso así. Así que tenemos que seguir con este proceso de conocimiento de salud pública para mejorar la situación. Hablemos de tiempos ahora, que no podemos evitar, porque hay mucha gente que está pensando, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo me toca a mí? Estamos en el mes de diciembre. Con mucha suerte, probablemente en junio ya haya un porcentaje bastante importante de la población vacunada. Pero ¿será en todo el mundo? ¿Habrá gente que tenga que estar en confinamiento todo el 2021 o se logrará antes? Yo creo que en Estados Unidos y después pasó a América Latina, que es el área que he trabajado más profundamente. En Estados Unidos, el primer quarter va a ser fundamental, es generar la confianza
ver cuántos casos adversos hay, cómo se maneja la expectativa de la población así me voy a vacunar. En la medida que esta información, de nuevo, sea transparente, se conozca y la gente vaya construyendo confianza en este proceso. Y sobre todo también se logre una mejor comunicación. Ustedes, los medios de comunicación y las personas que tienen la responsabilidad que tú tienes, en mandar un mensaje para cambiar las creencias que tiene la gente va a ser muy importante. Y esto va a permitir que vaya acelerando el proceso de vacunación. Ahora, el otro problema que me preocupa es, como decíamos antes, este problema de salud pública, que la vacuna llega a los centros primarios. Para darte una referencia, en Estados Unidos hay 384 millones de dólares aprobados para esto. Se descentralizó el proceso para llevar las campañas de vacunación. Estados Unidos no tiene una gran net de salud pública, tiene que mejorarla. Pero para hacer esto se necesitan alrededor de 7 o 8 billones de dólares. Entonces mira el gap que está pasando. Entonces vayamos a nuestros países. Para hacer esto más rápido, yo creo que la vacuna puede estar llegando en el segundo quarter es decir, de año. Junio, como máximo junio. Tenemos que seguir con los procesos de salud pública tradicional, eso es un pilar, con el proceso de identificar, perseguir y aislar a la gente que sigue teniendo esta enfermedad y con el proceso de generar ahorro y estrategias para llevar más a cabo más rápido la vacunación. Entonces, todo va a depender de cuánto se invierte en este proceso. Pero, sí. Doctor, cuando usted recién dijo el segundo quarter, el segundo trimestre del año, ¿es para Latinoamérica o para Estados Unidos? Para Estados Unidos es la aceleración, para la América Latina es el comienzo, en mi opinión. Para América Latina vamos a empezar a vacunar a los trabajadores de alto riesgo, para quizás la población mayor de nuevo, la población que se identifique como alto riesgo, quizás para abril podría estarse empezando. Claro, porque América Latina. Nuevamente, yo estoy pensando en la dinámica entre la economía y lo que está pasando ahora, porque acá en Estados Unidos, donde se manejan las libertades un poco distinto, y ya existe por la naturaleza nuestra una distancia física mayor, no estamos tan encerrados como está Latinoamérica. ¿Cómo va a ser un país como Argentina o como, por ejemplo, Perú, aunque está bastante mejor, Venezuela, para aguantar 6 meses más de confinamiento, con prácticamente cero actividad económica? Sí, la situación es muy complicada. Yo creo que los procesos de encierre, lockdown, de encierre... De confinamiento, disculpa que a veces se me dan las palabras. De confinamiento están flexibilizándose un poco en la medida que el uso de la máscara, en la medida que el distanciamiento. O sea, los gobiernos tienen que seguir con este mensaje. Por supuesto que hay fatiga, pero tienen que seguir el mensaje de la salud pública. Los gobiernos tienen que mejorar el seguimiento de los casos, el aislamiento de los casos. De eso no podemos bajar la guardia, yo diría que por el próximo año. Claro. Fíjese, entonces, doctor, lo que te decía era que si tienes la vacuna y una expectativa de llegada, yo creo que los entes económicos van a empezar a cambiar. O sea, yo creo que se va a empezar a despegar los procesos de inversión, los procesos de confianza del sector económico. Bueno, fíjese un punto, el dólar, cómo se está devaluando a nivel internacional en este momento, cómo se está fortaleciendo no solo la bolsa de valores, sino también el euro y otras monedas, menos la libra, justamente porque como ya se ve la luz al final del túnel, el refugio de mucha gente es guardar los dólares, ahorrar en dólares, sobre todo en el exterior, y ya están circulando, porque existe este concepto de que estamos emergiendo. ¿Se dice emergiendo? Me sale emergendo. La luz al final del túnel, y ahí los gobiernos van a ser muy importantes en señalar el camino. O sea, por eso te decía los 3 elementos de un manejo de la epidemia: cooperación y coordinación, liderazgo y generación de confianza, y expectativas. Manejo de expectativas. Si tú mandas la señal de que ya estamos preparados, lo que salga la primera, yo llegué, pero no solo es que la tengo, sino que sé cómo llevarla hasta el sitio más lejano del país X. Claro. El centro de salud. En esa medida los entes económicos van a creer que esto van a sentir que esto va a pasar más rápido. Pero el mensaje de salud pública, de nuevo repito, tiene que seguir en la palestra, porque
la manera de recuperarse más rápido, de llegar a ese punto que queremos de inmunidad de rebaño, se va a lograr si seguimos con estas medidas que hemos venido tomando. Minimizar la transmisión, en definitiva, es eso. Doctor, se nos va a cortar la transmisión porque la prepautamos para 30 minutos, llegamos al final, pero muchísimas gracias por permitirnos ver el plan de salud en general aunado a la parte económica, la logística y la estrategia que se debe utilizar y el acceso a las minorías en general, ¿no? Porque podemos hablar en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica y otras partes del mundo. Doctor Antonio Trujillo, profesor de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por invitarme a tu programa, una conversación muy, muy amena y vamos a ver cómo continúa esto, pero yo creo que soy optimista y que vamos a salir de esto. O sea, han habido progresos en este año muy importantes y muy rápidos. Se dan cuenta, ¿no? En definitiva es mantener una conversación inteligente con la gente que tiene el conocimiento. Por eso apuntamos a la ciencia y a las aristas de la ciencia que nos ayudan a comprender bien qué es lo que pasa, porque nos empodera la información correcta. Hay que desechar todas las teorías conspirativas y todo esto que nos hace perder el tiempo y nos puede causar muchos problemas. Doctor Trujillo, gracias. Ustedes también, gracias por acompañarnos. Soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima. Estos contenedores especiales podrían transportar pronto la vacuna contra la COVID-19 a una temperatura de 70 grados bajo cero. Philipp Lutherbeck lleva meses preparando esta misión titánica. La aerolínea de carga alemana Lufthansa Cargo está especializada, entre otros, en el transporte de productos farmacéuticos. Los contenedores frigoríficos suelen mantener temperaturas de hasta 20 grados bajo cero. Pero gracias a un procedimiento especial en el que la vacuna se cubre con hielo seco, Lutherbeck y sus colegas también pueden garantizar temperaturas de 70 grados bajo cero. Este contenedor especial se enviará al fabricante farmacéutico. Una vez empacadas allí las vacunas, el contenedor llegará sellado a Lufthansa Cargo a la temperatura adecuada. Luego se carga en el avión y se envía a destino, que es el almacén farmacéutico del destinatario. Allí el contenedor se abrirá tras haberse mantenido a la temperatura adecuada. La temperatura del contenedor es monitoreada a lo largo de todo el viaje, ya sea mientras despega en Frankfurt, durante el vuelo o incluso en otro continente. Para ello, el consejero delegado de Lufthansa Cargo, Peter Gerber, ha establecido una red mundial. Estamos listos, podríamos empezar mañana. Llevamos meses trabajando intensamente en esto con un grupo formado por nuestros expertos, por transportistas y productores. Tome como ejemplo nuestro suministro de insulina. Ahora somos capaces de llevarla a Brasil en 18 horas, así que también funcionará con la vacuna. Sin la estrecha colaboración entre transportistas de todo el mundo, probablemente sería imposible garantizar una cadena de transporte en la que se mantengan temperaturas de 70 grados bajo cero. Pero Lufthansa Cargo confía en su experiencia. Maneja centros de carga en todo el mundo, donde se trabaja bajo las mismas estrictas regulaciones que en el aeropuerto de Frankfurt. Todos los eslabones de la cadena tienen que estar coordinados. La aerolínea y los transportistas trabajan mano a mano. Un contenedor térmico tiene muchos puntos de control donde se comprueba la temperatura, si hay suficiente hielo seco y si la batería sigue estando cargada. Algo especialmente importante para la vacuna contra el coronavirus, ya que se puede estropear muy fácilmente. Las 2,5 toneladas de dosis que caben en cada contenedor no solo son caras, sino que tendrán una gran demanda allá donde se envíen, ya sea en África, Asia o Sudamérica.
Y sobre los desafíos logísticos de esta vacuna contra el COVID-19 queremos hablar ahora con Cecilia Vaca. Ella es epidemióloga en la Universidad Nacional de Colombia. Cecilia, quiero empezar por la termoestabilidad. ¿Va a ser esta una variable clave para el éxito de cada vacuna? La termoestabilidad justamente es la garantía de que podamos mantener la cadena de frío durante todo el proceso de transporte, almacenamiento y hasta llegar al momento de aplicación. Garantizar menos 70 grados centígrados durante todo ese proceso es un desafío gigante. Debe garantizarse que no solamente se mantenga esa temperatura en esos empaques de hielo seco, que contienen hielo seco en cajas especiales de cerca de 5.000 dosis, sino que después de ello se tiene que llegar hasta el sitio de la distribución, los países que hayan comprado las dosis que requieren, y después llevarlos a los sitios de vacunación para que sean aplicados a las personas. Así que este es el elemento más crítico y que pone también en reto grande la eficacia y la seguridad de la vacuna. Claudia, te he llamado Cecilia antes, pero ahora por tu nombre correcto. Cuéntanos qué problemas vislumbras para América Latina en el transporte y almacenamiento de esta vacuna. Ningún país del mundo ha hecho hasta el momento vacunaciones con productos que requieran estas cadenas de frío. Colombia, que es uno de los países que tiene una de las mejores infraestructuras, no tiene aún desarrollada tecnología para este tipo de vacunas, y la verdad es que lo que se ha anunciado es que una vez la vacuna llegue al puerto, tiene 5 días para mantener esa refrigeración, y una vez se entregue a los puntos de vacunación solamente hay 6 horas en las cuales conserva esas características. Y recordemos que en América Latina, países tropicales, en especial de la zona ecuatorial, tenemos zonas distantes con problemas de transporte, carreteras, acceso y temperaturas extremas y humedad extrema que posiblemente generaría desafíos muy grandes. Tal vez para América Latina y para África esta no es la mejor herramienta de salud pública. Suele decirse que todo el mundo recuerda qué estaba haciendo el día que el hombre llegó a la Luna. Pronto podremos registrar en nuestros cerebros el momento en que se aprueben las primeras vacunas contra la COVID-19. Porque esto que estamos viviendo, queridos amigos, es un verdadero programa Apolo de las vacunas. Hace tan solo un año de las primeras noticias del virus en Wuhan. Ahora estamos probando medio centenar de vacunas y ojalá en enero veamos aprobadas las primeras. Pero no vayamos a vender la piel del oso antes de haberlo vacunado, porque después de la carrera por la vacuna viene la maratón de la vacunación. Estamos en una carrera como nunca antes en la historia. No es fácil, por eso digo que evidentemente es un reto, ¿no? Lo estamos inventando todo sobre la marcha, literalmente. Rafael, ¿nos acabaremos de comer las uvas y nos iremos a vacunar masivamente? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estas vacunas no nos van a llegar todas juntas, sino que va a ir dosificado a lo largo del año 2021 y probablemente una parte también del 2022. Estamos en el pico de la epidemia y por lo tanto la capacidad de producción de todas estas vacunas va a tener que hacerse poco a poco, lentamente y por meses. Va a ser para segmentos diferenciados de la población y por lo tanto tenemos un reto por delante de distribución y logístico para empezar. Mientras tanto, ¿qué podemos ir haciendo, Luis? En primer lugar, tener un plan general, un plan nacional para poner en marcha el proceso de vacunación, donde se diga quién se va a vacunar en cada momento. En segundo lugar, elaborar un plan también de comunicación para convencer a aquellas personas que todavía no están convencidas de ponerse la vacuna. En tercer lugar, tenemos el problema logístico propiamente dicho. Y en cuarto lugar, vamos a tener la cuestión de la coordinación entre las distintas administraciones. Bueno, más que una maratón, esto empieza a parecerme una Spartan. Regina, tú llevas toda la vida dedicada a las vacunas. ¿Qué opinas? We have past experience with distributing frozen vaccine that needs to be reconstituted or defrosted prior to administration. Measles, mumps, and rubella, for example, comes in a frozen vial.
Se ha propuesto que sean los centros de atención primaria los que se encarguen de esto, además de lidiar con la pandemia. ¿No es mucha tela que cortar? Lo más importante no es dónde se van a administrar las vacunas, sino quién las va a administrar, con qué personal y con qué recursos contamos. Esto no es una campaña de vacunación tradicional, esto va a continuar durante más de un año y por lo tanto no podemos ni siquiera pensar en que los actuales sistemas de atención primaria, que ya están bajo el estrés del propio COVID, sean los que acaben también asumiendo toda la carga de trabajo de un proceso de vacunación complejo. ¿Cómo lo ves tú, Luis? Se han anunciado como 3 cifras muy importantes. La primera es una cifra de que se van a utilizar 13.000 puntos de vacunación. Hay una segunda cifra que es muy importante y es el personal que se va a contratar para 10.000 nuevos contratos en atención primaria de profesionales sanitarios. Y en tercer lugar, y esta última cifra es en la que todavía hay mucha discusión al respecto, es cuántas dosis van a llegar en algún momento, y la cifra que ahora mismo ha trascendido es el 10% de todas las dosis que tiene un acuerdo la Unión Europea. Ángel, contando con estos recursos, sería perfecto poder ser un poco flexibles con la administración de la vacuna, ¿no? Por eso hace falta la publicación de los datos en la fase 3 para que veamos con qué márgenes de seguridad nos podemos mover sin perder eficacia y por supuesto, sin perder seguridad, ¿no? Ah, seguridad. Como os contamos en mayor detalle en este episodio, en el desarrollo de una vacuna hay 4 fases. Después de la tercera fase arranca la cuarta, que significa el exquisito seguimiento de la vacunación y cualquier tipo de reacción que se pueda dar, ya no en decenas de miles de voluntarios, sino en los miles de millones de personas que la van a tomar. Y del dicho al hecho hay un trecho, y es que de la vacuna a la vacunación está la fabricación, no solo de las vacunas, también de miles de millones de viales de borosilicato, tapones, jeringuillas y hasta la sangre azul de cientos de millones de cangrejos herradura necesaria para comprobar que cada dosis es segura. No lancemos las mascarillas al aire, las vacunas no van a llegar con las uvas de Nochevieja. Todo indica que la producción de miles de millones de dosis de diversas vacunas será una realidad a lo largo de 2021. Vacunas que sabemos se habrán sometido al máximo estándar de seguridad y que se seguirán monitorizando activamente. Nada de todo esto está exento de riesgo ni posibilidad de fallo. En este programa Apolo de las vacunas apenas estamos a punto de colocar una bota sobre la superficie lunar. Todavía nos queda la ardua tarea de traer de vuelta, sana y salva, a la tripulación. Nos vemos en el próximo episodio. Marzo 2020 nos cambiaba la vida en Uruguay a partir del primer caso de coronavirus. Vivimos ese año bajo estrictos cuidados, protocolos, manteniendo la no presencialidad, adaptándonos a la nueva vida. Ese año vivimos pensando en que hubiese una cura para que no falleciera más gente y vivimos pensando en una vacuna que nos permitiera evitar los contagios. A finales de ese año aparecen las vacunas en el hemisferio norte y empieza la ansiedad en la población. Empezamos a preguntarnos cuándo iban a llegar las vacunas a Uruguay y cuándo nos iba a tocar vacunarnos a cada uno de nosotros. Finales de febrero, marzo de 2021, empieza el proceso de vacunación. Uno de los componentes importantes dentro de ese proceso era saber la agenda de las vacunas, cuándo nos iba a tocar a cada uno. Tanto el Ministerio como GESIC tenían sistemas disponibles para llevarlo a cabo, sistemas que ya venían funcionando y estaban operativos, pero no estaban preparados para recibir la alta demanda que iba a tener el sistema de vacunas. A partir de ahí nosotros empezamos a ayudar a ambos organismos para cubrir esa necesidad. Es un proyecto con muchísimas anécdotas, muchísimos aprendizajes, pero hoy quiero traer algunos conceptos que para mí son claves. El primero es la tecnología. Este sistema, como el resto de los sistemas, tenía requerimientos técnicos que no podíamos obviar y que eran muy fuertes. Uno, que el sistema tenía que estar disponible 24/7, es decir, todos los días de la semana, a toda hora. Tenía que garantizar la seguridad de la información y tenía que cumplir con la normativa de la protección de datos personales. A su vez, tenía que cubrir
sostener la demanda que iba a tener a partir de la cantidad de personas que se anotaran para vacunarse, que hasta ese momento era incierta. Entonces teníamos que tomar decisiones de arquitectura, de diseño, que las tomamos tempranamente y fueron plataforma para que el proyecto se basara en ese diseño. Y fue clave. Otra premisa que para nosotros no fue menor es que el público objetivo del proyecto eran las personas mayores de 18 años de la población. Hoy mayores de 12, pero en ese momento mayores de 18. Sabíamos que íbamos a tener que cubrir la demanda de millones de personas y teníamos que de alguna manera dar accesibilidad a la solicitud a través de múltiples plataformas que fueran de diferentes tecnologías y que fueran amigables para todos los rangos etarios y personas más tecnológicas o menos tecnológicas. Decidimos ir entonces por plataformas de solicitud a través de la web, a través de la app de coronavirus, a través del WhatsApp con un chatbot y a través de un call center por un teléfono. Cada una de esas tecnologías las trabajaban personas técnicas diferentes. Una vez que teníamos definida la arquitectura y esas plataformas de interacción, teníamos que definir la capa para trabajar con la agenda que ya tenía el Ministerio. Ahí esa capa se divide en dos grandes componentes. Uno es el tema de la infraestructura con Amazon, que nos dio sustentabilidad para poder manejar la demanda que iba a tener el sistema. En Semana de Turismo, Semana Santa, más de 1 millón de personas se registraron para recibir la vacuna en pocas horas y el sistema lo toleró muy bien. El segundo gran componente es un sistema de lógica que fue desarrollado con Genexus, que nos permitió evaluar cada una de esas solicitudes con todas las restricciones y con todas las evaluaciones y las reglas para saber el orden de la cola en donde iba a quedar esa solicitud. El orden de la cola estaba dado por algunas reglas que tenían el Ministerio de Salud Pública, en donde habían poblaciones que tenían mayor prioridad que otras, por formación o por rango etario, salud, educación, las mujeres embarazadas, los mayores y a su vez después los más jóvenes. Esas solicitudes quedaban en la cola y a partir de ahí se iba administrando la demanda para invocar el sistema de agenda del Ministerio de Salud Pública. Usamos entonces infraestructura para sostener la demanda y usamos Genexus para darle flexibilidad al desarrollo y poder hacer cambios de manera mucho más ágil. Esto para nosotros fue un gran desafío porque estamos muy acostumbrados a solucionar a través del desarrollo y no tanto a través de la infraestructura. Para nosotros fue un desafío y fue realmente un éxito. Utilizamos metodologías ágiles, utilizamos DevOps, que evidenciaron que es importante automatizar todo lo automatizable y evitar tiempos de espera en procesos que pueden estar de manera mucho más automática. Eso a nosotros nos permitió liberar versiones y cambios de manera muy ágil, muy dinámica, para garantizar el proyecto. El gran beneficio que tuvo esta solución, que no la tenían antes, fue para el equipo de logística de distribución de las vacunas. Hasta el momento que nosotros implantamos la agenda de vacunas, no se sabía cuántas personas querían vacunarse ni en dónde. A partir de ese momento pudimos saber cuántas personas estaban esperando recibir la vacuna y en qué localidades del país. Por lo tanto, eso permitió poder planificar y establecer una estrategia de distribución de vacunas diferente que garantizaba la llegada de vacunas a cada una de las personas que así lo había solicitado. Cada componente que yo les mencioné fue un desafío en sí mismo, por la tecnología, por su implementación. Pero el gran desafío era que todos esos componentes funcionaran juntos en un tiempo récord que teníamos para hacer el proyecto. Esos componentes los desarrollaban equipos diferentes, de diferentes empresas y con diferentes perfiles técnicos. Y por lo tanto esto me lleva al siguiente punto que quería mencionarles, que fue el desafío de la gestión. Imagínense múltiples equipos, personas que no se conocen, cómo hubiésemos trabajado previo a la pandemia. Nos hubiésemos juntado en una oficina, hubiésemos tenido interacción social y hubiésemos trabajado muchas horas juntos para el proyecto en común. En el contexto de pandemia, tuvimos que ir a la integración todo por videollamadas y la comunicación y la coordinación fue vital. Era aún más importante. Los días no tenían horario, no teníamos fines de semana y teníamos muy poco descanso. Y eso hizo que la comunicación y la confianza entre el equipo fuera aún más importante. No teníamos requerimientos del todo definidos por el propio contexto de la pandemia. No sabíamos cuándo llegaban las vacunas, habían criterios que se estaban definiendo en el mismo momento y por lo tanto teníamos que adaptarnos a ese cambio. Fue realmente clave trabajar en confianza y respeto con el equipo, sobre todo por ese panorama tan caótico que les comentaba recién.
Parece caótico, pero en ese momento lo más importante era poder trabajar en equipo. Respeto, confianza, no había mucho tiempo para cuestionar y había que asegurarnos que el proyecto salía en tiempo y fecha. No teníamos tiempo para documentar, no teníamos tiempo para coordinar, no hubo versiones planificadas, no teníamos cronogramas. Salimos de nuestra zona de confort porque de alguna manera estábamos muy acostumbrados a trabajar de una manera mucho más estructurada y en este caso no podíamos. No teníamos tiempo para revisar, ni hacer grandes revisiones, ni proyecciones, y nos teníamos que ir adaptando al cambio que nos iba surgiendo en el momento. Lo que sí es claro es que cuando tenemos un objetivo en común y ese objetivo es relevante, sin excepción, todo el equipo tira para el mismo lado. No estábamos ajenos al contexto tampoco. Habían muchísimos comentarios en las redes sociales, en los medios de comunicación. Tratamos de no contaminar el trabajo con lo que se especulaba por fuera, pero realmente en este proyecto fue imposible y tuvimos que aprender a convivir con eso también. Desde lo personal, y sé que hablo por todo el equipo que trabajó en el proyecto, es una satisfacción haber podido aportar nuestro granito de arena para lograr una diferencia en la vida de muchas personas en un momento de extrema sensibilidad. Desde la tecnología, la gestión, al contexto, el proyecto de Agendas Vacunas fue un proyecto de aprendizaje. Aprendimos nuevas tecnologías, aprendimos cómo usarlas, pero sobre todo nos dimos cuenta que nuestra capacidad de reacción y adaptación no tiene límites. La pandemia nos enseñó que no podemos predecir lo que pueda pasar. Por más que hagamos nuestro mayor esfuerzo por saberlo, no lo vamos a hacer. Lo que sí debemos y tenemos que hacer es estar preparados para reaccionar ante el cambio. Ese es nuestro mayor desafío. Y el proyecto de Agenda Vacunas es un claro ejemplo de eso.